Los 4 años anteriores del ejercicio en la legislación, tuvimos la suerte de estar acompañados en el trabajo legislativo por una joven mujer con discapacidad que asumió el reto y la bandera de defender los derechos y las garantías para las personas con discapacidad. Aún antes, desde la Asamblea Constituyente, cuando era aún más joven. Se trata de María Cristina Cronfle, a quien creo que el día de hoy, cuando la Comisión de Salud presenta este proyecto de ley, recogiendo varias de sus iniciativas presentadas desde el 2012, pueden ustedes entender cómo vivíamos la vida legislativa. Creo que hacen un homenaje a ella, a su trabajo, a su tesón, a una presencia en la vida legislativa que nos motivaba, porque su discurso estaba respaldado por su testimonio, por un testimonio de superación verdadera, de las personas que no tienen límites, de las personas que entienden que cuando tenemos la posibilidad de estar en un espacio como este, hay que trabajar por los demás, hay que trabajar por los más vulnerables, hay que trabajar por los que más necesitan. Con esa inspiración, no me hubiese atrevido a presentar a lo mejor un proyecto de reforma a la ley de discapacidad si María Cristina estuviera aquí con nosotros. Sin embargo, al no estar, nosotros presentamos un proyecto muy sencillo, sumamente sencillo, que tiene, por favor, la siguiente lámina, que tiene solamente 3 artículos. Artículos 1 y 2, donde establecemos el porcentaje de discapacidad en la definición de las personas con discapacidad. Un artículo para regular el reconocimiento y la calificación de las personas con discapacidad y una disposición final. ¿De dónde nace entonces la motivación para presentar esta sencilla reforma? Primero, porque entendemos que las leyes no tienen que ser siempre complicadas y que lo que hace valiosas estas iniciativas es que sean útiles, sobre todo para aquellos que más necesitan, para los grupos vulnerables. El 26 de junio de 2012 se aprobó la Ley para las Personas con Discapacidad y esta ley definió que sería en un reglamento donde se debería establecer este porcentaje, esta calificación de la discapacidad para las personas, que ya venían recibiendo los beneficios que la Constitución determina, algunos de estos beneficios que la Constitución determina, y que lo hacían en base a una calificación del 30% de discapacidad. O sea, las personas que tuvieran 30% o más de discapacidad ya eran sujetos de estos beneficios. Sin embargo, el decreto ejecutivo número 171 de 17 de diciembre de 2013 reglamentó la Ley Orgánica de Discapacidades y aumentó este porcentaje del 30 al 40, en una clara violación de la Constitución, porque todos sabemos que los derechos no pueden ser regresivos. Esta afectación a los derechos hizo que varias personas y familias que se sintieron afectadas con este aumento del porcentaje de discapacidad presentaran una acción de inconstitucionalidad muy bien fundamentada. Y en ese grupo también estuvo respaldando esa acción la ahora ex asambleísta María Cristina Cronfle. Como ustedes pueden ver, pasaron varios años para que una sentencia de la Corte Constitucional, la número 017-17 sin CC del 7 de junio de 2017, 4 años de afectaciones a las personas con discapacidad, determinara, primero, aceptar esta acción pública de inconstitucionalidad de los artículos 1, parte final, y 6, segundo y tercer inciso del reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, y declaró un texto sustitutivo que plantea un porcentaje de discapacidad del 30%. Hay que reconocer entonces que con base en esta sentencia, el gobierno actual cumple en determinar, o sea, dar de baja ese decreto
y dictar un nuevo decreto el 23 de octubre de 2017, donde recoge lo que la sentencia de la Corte Constitucional determina. ¿Por qué planteamos la reforma? Porque los legisladores estamos obligados, déle paso a la siguiente lámina, porque los legisladores estamos obligados primero a aceptar los contenidos de las sentencias de la Corte Constitucional que deben ser vinculantes, pero asumir también aquello que determina la Constitución. O sea, no era suficiente con que el gobierno actual determinara o dictara un nuevo decreto para corregir lo que se había hecho en el 2013. No era suficiente, sino que era suficiente darle constitucionalidad a esta medida. Y entonces nuestra reforma planteada está fundamentada en los artículos 47 y 48 de la Constitución, en donde se dice cuáles son estos derechos que tienen las personas con discapacidad. Ahí están establecidos. Y también porque entendemos que la regulación de estos derechos constitucionales no pueden ser regulados por una norma reglamentaria, sino que hay que aplicar lo que dice el 133, numeral 2 de la Constitución, que dice que los derechos tienen que estar regulados en una ley orgánica. Esa fue entonces la base sobre la cual presentamos este proyecto reformatorio, agradeciendo la posibilidad de que rápidamente la Comisión de Salud me haya invitado a ser parte del análisis y del debate y que haya acogido lo que determina esta reforma en el proyecto presentado. Entonces quiero agradecer y felicitar a la Comisión de manera generosa. ¿Por qué razón entonces es necesario, y ratificamos aquello que ha hecho la Comisión, en incluir ya en la misma norma legal, en la misma ley, que las personas que tienen 30% de discapacidad ya son sujetos de los beneficios establecidos en la ley y de los derechos que están consagrados en la Constitución? Porque no podemos dejar al vaivén de cualquier gobierno. Nosotros entendemos que el actual gobierno a lo mejor no lo hará porque tiene un compromiso demostrado con las personas que tienen discapacidad. Yo creo que eso ha sido demostrado y hay que reconocerlo, pero no podemos dejar al vaivén y al gusto de cualquier mandatario y de cualquier gobierno de jugar con la vida de la gente, de disminuir el goce de los derechos y el goce de las garantías constitucionales y de cambiar por una norma inferior aquello que ya ha sido ganado. Así que determinamos entonces que los derechos tienen que ser progresivos y no regresivos. Una vez más, felicitaciones a la Comisión y muchas gracias a todos, colegas asambleístas. La intervención del asambleísta.